El despertador de Lie Miller sonó a la intempestiva hora de las 6 de la mañana, sacudiéndola de un profundo sueño. Entrecerró los ojos contra la pálida luz matinal que se filtraba a través de las persianas, los primeros indicios del amanecer abriéndose paso entre las espesas nubes. La ciudad, al otro lado de la ventana, ya se movía, y el claxon de los coches y las conversaciones lejanas llegaban a sus oídos. Silenció el despertador con un gemido frustrado y se frotó los ojos para sacudirse los últimos restos de sueño. Le esperaba otro largo día. Lea se sentó lentamente en la estrecha cama, y el colchón barato crujió bajo ella. Se apartó un mechón de pelo castaño de la cara y suspiró en voz baja. Apenas había espacio suficiente en el minúsculo piso para moverse, y sin embargo, se sentía como en casa. No era gran cosa, solo el piso de un dormitorio que compartía con su madre de acogida, María, pero era su pequeño santuario en medio del caos de las calles de Nueva York. Fotos de momentos felices, cortinas hechas a mano y muebles desparejados llenaban el espacio, dándole una calidez acogedora a la que Lea se aferraba. «Buenos días, María», susurró mientras se levantaba, intentando no molestar a su madre, que seguía durmiendo profundamente en la habitación de al lado. Los últimos meses habían sido especialmente agotadores para ambas. El trabajo de Lea en King Enterprises, el prestigioso bufete al que acababa de incorporarse como asociada junior, era exigente, y cada vez le resultaba más difícil compaginar sus responsabilidades laborales con las tareas domésticas. Pero Mary siempre estaba ahí para ella, apoyándola y animándola, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía indiferente a sus dificultades. Cepillándose los dientes y poniéndose su mejor chaqueta, Lea dobló la nota y la puso en la mesa de la cocina para que María la encontrara más tarde. «Buenos días, volveré tarde esta noche. Te prometo que traeré la cena», escribió, añadiendo un pequeño corazón al final para recordarle a su madre que, por muy ajetreada que fuera su vida, nunca olvidaría su relación. El sonido del agua hirviendo llenó la pequeña cocina y Lea se preparó a toda prisa un desayuno de pan y queso, acompañado de una taza de té de hierbas. Miró el calendario de la pared. Hoy es el gran día, se recordó a sí misma. Es su primera gran presentación en la empresa, la oportunidad de demostrar su valía. El corazón le palpitaba nervioso en el pecho. Había tenido un duro camino para llegar hasta aquí. Prácticas, largas horas de contactos, trabajo interminable, todo la había conducido a este momento. «Vale, Lie, estarás bien», murmuró, como si tratara de convencerse a sí misma. Se pasó los dedos por el pelo una última vez antes de coger su bolso y salir por la puerta. Cuando las puertas del metro se cerraron tras ella, Lie estaba nerviosa. El tren retumbaba y gemía hacia el centro de Manhattan, atestado de pasajeros que parecían tan cansados y frustrados como ella. La gente estaba absorta en sus teléfonos o intentando robar unos minutos más de sueño antes de que empezara en serio el caos del día. Lea estaba sentada en el borde de la silla, agarrando con fuerza los papeles de su presentación. Casi no se daba cuenta del alboroto a su alrededor, tan concentrada en memorizar el material. El corazón le latía con fuerza. Tal vez esta era la oportunidad que estaba esperando. El vagón del metro se detuvo con un chirrido y Lea se puso en pie de un salto, casi se le cae el café de las manos mientras corría hacia la salida. Cuando por fin llegó a la concurrida calle frente a King Enterprises, el imponente edificio de cristal le pareció una fortaleza. Su tamaño siempre la dejaba sin aliento, incluso después de semanas trabajando en él. Los suelos de mármol pulido, el elegante diseño, los decididos movimientos del personal, tenía la sensación de no pertenecer a nada, de ser solo una minúscula parte de algo mucho más grande que ella. «Vale, respira», murmuró para sí misma mientras cruzaba la puerta principal. Sus zapatos repiquetearon en el duro suelo y se le hizo un nudo en el estómago. La recepcionista, una mujer joven con un maquillaje impecable, le sonrió amablemente, pero ni siquiera levantó la vista de la pantalla del ordenador. Lea se dirigió rápidamente al ascensor, con el corazón latiéndole en el pecho. Estaba decidida a no dejarse abrumar por el lujo que la rodeaba. «Estás aquí porque te lo mereces», se recordó a sí misma cuando se cerraron las puertas. Mientras tanto, Alexander King, director general de King Enterprises, ya estaba sentado en su despacho del ático, contemplando el horizonte de Nueva York. Tenía una vida que muchos envidiarían: apartamentos de lujo, una flota de coches, interminables negocios, pero nada de eso le traía paz. Sus ojos, agudos y calculadores, miraban al horizonte, pero no había alegría en ellos.
Sus pensamientos se desviaron hacia su hija, a la que no veía desde hacía 18 años. Una fotografía descolorida de Clara, la niña que había perdido en trágicas circunstancias, pasó por su mente. Respirando hondo, Alexander se ajustó el traje y se obligó a concentrarse en el trabajo que tenía por delante. Era lo que mejor sabía hacer: negocios, éxito, poder, pero la parte personal de su vida, aquella de la que nunca hablaba, parecía atormentarle en momentos de tranquilidad como aquel. La desaparición de su hija había afectado a todo lo que había hecho desde aquella fatídica noche. Sin embargo, a lo largo de los años, se había aislado de los recuerdos, decidiendo que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. De vuelta a la oficina, Lea se dirigió a su mesa en el enorme y ruidoso espacio de trabajo diáfano. Se sentó en el cubículo que le habían asignado, sintiendo el peso de la expectación. La pantalla del ordenador cobró vida y empezaron a llegarle correos electrónicos, noticias de su supervisor, plazos inminentes para un proyecto y recordatorios de una reunión a la que debía asistir en breve. Apenas se había acomodado cuando un hombre alto y de mirada penetrante pasó junto a ella con paso seguro. Sus ojos se cruzaron con los de ella durante un breve segundo, intensos, casi de estudio. Se quedó inmóvil. Era Alexander King, director general de la empresa. Su corazón se aceleró. Era él. El hombre que poseía todo por lo que ella había trabajado tan duro. Y ahora pasaba a su lado como si fuera una cara anónima más. La reunión fue breve, pero dejó huella. Cuando Alexander avanzó por el pasillo, su secretaria le dedicó una rápida y respetuosa inclinación de cabeza. Lie solo pudo mirar tras él, con los pensamientos agitados por la emoción, los nervios y la incertidumbre. Aún no sabía que sus vidas ya habían emprendido un camino irreversible el uno hacia el otro, un camino que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre su identidad y su futuro. Mientras ella cogía el ritmo de la jornada laboral, Alexander ya se preparaba para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. La oficina bullía, el murmullo bajo de los compañeros intercambiando ideas, el incesante timbre del teléfono y las risas ocasionales procedentes de las salas de conferencias vecinas. Pero a Lie el ruido le parecía lejano, ahogado por la tormenta de pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Sus primeros días en King Enterprises habían sido un torbellino. Asistió a numerosas reuniones, aprendió a navegar por complejos sistemas digitales e incluso tuvo algunos encontronazos incómodos con altos cargos. Pero nada, la había preparado para su encuentro con Alexander King. No podía dejar de pensar en ello. Siempre supo que trabajar para una empresa como King Enterprises sería estresante. Pero conocer a Alexander King en persona la sorprendió de una forma que no esperaba. Resultó ser tan imponente como decían los rumores. Frío. Calculador. Un hombre que había construido un imperio y lo gobernaba con puño de hierro. Pero había algo más en el que ella no podía identificar. Por un momento sus miradas se cruzaron y ella vio algo humano oculto bajo las capas de los negocios. Fue un breve destello que desapareció tan rápido como apareció pero bastó para que se cuestionara todo lo que creía saber sobre él. Lea estaba terminando una investigación preliminar para una próxima presentación cuando la sorprendió un golpe seco en la pared del cubículo. Cuando se dio la vuelta, vio a su compañera Sara con una taza de café en la mano. «Hola, ¿sigues aquí?» «Pensé que ya te encontraría en la cafetería», dijo Sara con una sonrisa burlona mientras se apoyaba en la pared. Lea soltó una risita nerviosa. «Sí, solo intento ponerme al día. Hay tanto que aprender». «Te entiendo. Es una locura, ¿verdad? Pero no te preocupes. Encontrarás tu ritmo. Recuerda que aquí nadie espera la perfección». El tono de Sara era ligero, pero había un atisbo de comprensión en sus ojos. «Por cierto, mañana hay una reunión importante. ¿Estás preparada?» A Leia se le hizo un nudo en el estómago. «Todo lo preparada que puedo estar», dijo, con incertidumbre en la voz. Sara asintió con aprobación. «Lo harás bien, Lie. No te dejes intimidar por los peces gordos. La mitad de ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa, solo quieren parecer ocupados». Le guiñó un ojo y Lie no pudo evitar sonreír. A medida que avanzaba la tarde, los pensamientos de Lie volvían cada vez con más frecuencia al fugaz momento en que Alexander King había pasado junto a ella. Por supuesto, no era la primera vez que había estado cerca de ella. Al fin y al cabo,
era el director general. Pero esta vez era diferente. Tal vez fuera la forma en que la miraba, o tal vez la extraña sensación de Doge Wu que parecía acompañar su presencia. Intentó alejar esos pensamientos y centrarse en la tarea que tenía entre manos, preparar la presentación de mañana. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la sensación persistía. Mientras tanto, Alexander había vuelto a su despacho, lejos del caos en el que se encontraba Lea. Desde su moderno ático, la vista dominaba toda la ciudad y parecía no tener fin. Pero Alexander, a pesar de su éxito, no encontraba paz en aquellas vistas. La ciudad a sus pies, viva y bulliciosa, parecía tan alejada de la oscuridad que llevaba dentro. Se pasó una mano por el corto pelo salpimentado, se recostó en la silla y miró por la ventana con expresión indiferente. El cielo estaba nublado, reflejando su propio estado de ánimo. Sus pensamientos no estaban en la nueva fusión que estaba negociando su empresa ni en la próxima reunión del Consejo de Administración de. Sus pensamientos estaban en otra cosa. Pensaba en otra cosa, Lea Miller. No era solo su presencia en King Enterprises lo que le molestaba, sino la inquietante sensación que le invadió en cuanto la vio. Había algo en ella. Sus ojos, su determinación, la forma en que se aferraba a cualquier cosa. Había visto ese mismo fuego antes. En otra persona. Alguien a quien había perdido hacía mucho tiempo. Sus manos temblaron ligeramente al coger una cajita de madera que estaba en el borde de su escritorio. La abrió lentamente y sacó la foto de una niña. ¿Su hija? ¿Clare? Era solo una niña cuando desapareció de sus vidas. Fue hace mucho tiempo, pero el dolor aún estaba fresco en su mente. La imagen de su rostro sonriente le perseguía, recordándole a la hija que nunca había podido encontrar, la niña que había arruinado. Hacía 18 años que no la veía. Y ahora, mirando a Lea, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Podría ser? ¿Podría ser esta joven, la nueva ayudante de su empresa, su hija? Cerró de golpe la tapa de la caja y el repentino movimiento resonó en el silencio del despacho. No. Era imposible. No podía permitirse creerlo. Pero la persistente sensación no le abandonaba. No desde el momento en que la vio. Se reclinó en la silla y cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos. Pero seguían persiguiéndole, haciéndole recordar la época que tanto había intentado ocultar. No sabía qué hacer con los nuevos sentimientos, esa mezcla de esperanza, confusión y culpa que bullía en su interior. Tenía que centrarse en los negocios. No había lugar para eso. Ahora no. No cuando todo por lo que había trabajado estaba en juego. Pero cuanto más pensaba en ello, más innegable le parecía la conexión entre Lea y él. Había algo en su forma de moverse, en su forma de mirarle, que le tocaba la fibra sensible. Una cuerda que había enterrado durante tanto tiempo, una cuerda que había sido ahogada por años de triunfos empresariales y pérdidas personales. Lea no lo sabía, pero el momento en que se miraron en el pasillo fue el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Alexander no sabía qué hacer con los sentimientos que se agitaban en su interior, pero una cosa era cierta, su pasado, la vida que había intentado dejar atrás tan desesperadamente, le estaba alcanzando. Cuando Lie salió de la oficina por la tarde, cansada de otro largo día, envió a María un rápido mensaje de texto. Mañana es la primera gran presentación. Nerviosa, pero muy emocionada. Llegaré tarde a casa, no me esperes despierta. Ella aún no lo sabía, pero el día siguiente lo cambiaría todo. Alexander King estaba sentado en su despacho de un rascacielos, contemplando la ciudad, con la mente ocupada por una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Podría esta joven, en el umbral de su futuro, ser la clave de su pasado? ¿Sería capaz de enfrentarse a los fantasmas que había dejado atrás y, lo que es más importante, estaría ella dispuesta a enfrentarse a él? Las respuestas aún no estaban disponibles, pero fueron apareciendo. La mañana siguiente llegó demasiado deprisa y Lie se despertó con un nudo en el estómago. No había dormido mucho la noche anterior, su mente daba vueltas con pensamientos sobre Alexander King y la extraña conexión que parecía existir entre ellos. La inminente presentación no hizo más que aumentar la tensión en su pecho, pero estaba decidida a afrontar el día con la misma resolución con la que había afrontado todos los retos de su vida. El metro, de camino a King Enterprises,
Estaba tan lleno de gente como siempre, el aire impregnado del murmullo de las conversaciones y el traqueteo ocasional de los pasajeros que pasaban. Lie aferraba la carpeta que tenía entre las manos, revisando las diapositivas de la presentación que había estado creando durante horas. Tenía notas claras en la cabeza, pero parecían escapársele de los nervios. Cuando el tren chirrió al detenerse, salió de él y se dirigió al reluciente edificio de cristal de King Enterprises. Sentía lo importante que era su momento, su oportunidad de demostrar que pertenecía a este intimidante mundo empresarial. Pero al entrar en el vestíbulo, sus nervios volvieron a agitarse. Los techos altos, los suelos de mármol, el olor a cuero caro y a madera pulida la hacían sentirse pequeña, como una niña que intenta encajar en un mundo demasiado grande para ella. Respiró hondo y se dirigió al ascensor. El pequeño grupo de ejecutivos y oficinistas que entró con ella ni siquiera la miró. Era como si fuera invisible, nada más que un punto en su radar. Pero no importaba. No estaba aquí para armar jaleo. Estaba aquí para demostrar algo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la última planta, Lea sintió una oleada de calor en las mejillas. Delante estaba la sala de conferencias, y ya podía oír las voces de los altos directivos. Sin duda estaban discutiendo algo importante. Se ajustó la chaqueta, echó un último vistazo a las diapositivas de su portapapeles y entró en la sala. «Buenos días a todos», dice Lea, con la voz ligeramente temblorosa al dirigirse al grupo. Por un momento se hizo el silencio en la sala y Lea no pudo evitar sentir el peso de sus miradas. Su presentación, una parte crucial de una nueva iniciativa importante, era su oportunidad de demostrar su importancia. Se dirigió a la salida y dejó su tableta, intentando no temblar mientras hojeaba las primeras diapositivas. Cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba. La investigación que había realizado, las cifras y las proyecciones, todo estaba en su punto. Vio que algunos de los ejecutivos asentían, impresionados por su minuciosidad y atención al detalle. Las mariposas de su estómago empezaron a calmarse poco a poco, cuando llegó a la última diapositiva, una sensación de orgullo se instaló en su pecho. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, la puerta de la sala de conferencias se abrió con un susurro silencioso. El corazón de Lie se aceleró al girarse y ver entrar en la sala nada menos que al mismísimo Alexander King. Su presencia la sedujo y, por un momento, se olvidó de dónde estaba. La habitación pareció encogerse y su atención se centró por completo en él. Atravesó la sala con su elegancia habitual, sus agudos ojos se cruzaron brevemente con los de ella antes de volverse hacia los demás. Nadie habló. Alexander llegó, con su traje bien confeccionado y su porte impecablemente controlado, y todos parecieron darse cuenta de que la dinámica de la reunión había cambiado. A Lie se le secó la garganta. Los nervios que se habían crispado momentos antes habían vuelto. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba sujetar el clinker. «Continúe, señorita Miller», dijo fríamente Alexander desde el fondo de la sala. Su voz era tan áspera e imperiosa como siempre. Lea asintió, tratando de mantener la compostura mientras terminaba su presentación. A pesar de su confianza anterior, su presencia la hacía sentir pequeña, insignificante. Terminó su presentación con una sonrisa tensa, esperando las inevitables críticas que siempre recibía al hablar delante de un hombre como él. Se hizo el silencio por un momento. Alexander permaneció de pie, sin apartar los ojos de los números de la pantalla. Los demás en la sala no se movieron, esperando su decisión. «Señorita Miller», dijo finalmente, con un tono más frío de lo habitual, «la presentación es competente, pero carece de la profundidad que espero. No estamos aquí por mera competencia. Necesitamos precisión, innovación. Y usted ha ido sobre seguro». Sus palabras la golpearon como una bofetada. Sintió que se le ponía la carne de gallina de vergüenza. Lea se quedó inmóvil, con el pulso retumbándole en los oídos. Había trabajado tanto en esto, había pasado noches en vela asegurándose de que todo fuera perfecto. Y ahora él estaba aquí, destrozándola delante de todos. «Y puedo revisarlo, señor King», dijo, jadeando ligeramente. «Trabajaré para refinar el análisis y añadir las ideas innovadoras que busca». «No, señorita Miller». Su voz cortó su reacción como una cuchilla. «Espero resultados, no excusas. Si no puedes mantener el ritmo,
entonces tal vez este lugar no es para ti. Las palabras flotaron en el aire y Lie sintió que la habitación se enfriaba. Todos la miraban, esperando que se derrumbara. Por un momento, pensó que lo haría. Pero algo en su interior se estremeció. No iba a dejarle ver cuánto daño le había hecho. Ya veo, señor King, dijo entre dientes apretados, tratando de mantener la compostura. Tendré en cuenta sus comentarios. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, tratando de ignorar la ardiente humillación que le invadía el pecho. Fuera de la sala de conferencias, se detuvo para ordenar sus pensamientos. Apretó las manos contra el frío cristal de la ventana, tratando de estabilizar la respiración. La vista de la ciudad era vertiginosa, las calles eran como un laberinto. No perteneces aquí. No encajas. Nunca serás lo suficientemente bueno. Los pensamientos la invadieron como olas y tuvo que obligarse a respirar hondo para alejarlos. Es solo un fracaso, se dijo a sí misma. No la definía. No iba a dejar que la destrozara. Lie. El corazón le dio un vuelco cuando oyó una voz familiar detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a Sebastián, su colega del departamento de investigación, de pie, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. He visto lo que ha pasado ahí atrás. No dejes que te abrume. Has estado trabajando duro, y eso cuenta para algo. Lea le sonrió débilmente, agradecida por su amabilidad. Es difícil impresionarle. Es como si nada fuera suficiente para él. Sebastián asintió. Lo comprendo. Pero créeme, si no te critica, es que no te está prestando atención. Tiene grandes expectativas, pero eso no significa que no lo estés haciendo bien. Eres una novata, Lie. Todavía estás aprendiendo. No dejes que una mala presentación te haga pensar que eres menos capaz. Ella le miró, con la garganta contraída. Gracias, Sebastián. Te lo agradezco. Es que realmente pensé que podría hacerlo. Pensé que estaba preparada. Lo harás. Llevará tiempo. Es una jungla ahí fuera, pero te he visto manejar cosas peores. No dejes que un fracaso te haga pensar que no puedes. Sonrió, con palabras tranquilizadoras. Eres más fuerte de lo que crees. Lea asintió ligeramente, con un atisbo de gratitud en los ojos. De vuelta a su escritorio, se dio cuenta de que Sebastián tenía razón. No podía dejar que un fracaso definiera su futuro. Aún tenía mucho que demostrar. Y de algún modo, aunque las palabras de Alexander eran desagradables, estaba más decidida que nunca a superar todo aquello. Las horas posteriores a la presentación pasaron como un borrón. Lea se recluyó en el espacio seguro de su escritorio, el zumbido sordo de la charla de la oficina a su alrededor casi la calmaba en comparación con el silencio absoluto de la sala de conferencias. Agachó la cabeza e intentó sumergirse en su trabajo, documentos de investigación, análisis de datos, cualquier cosa que pudiera distraerla del persistente escozor de las palabras de Alexander. La habitación estaba más silenciosa que de costumbre, el ruido de la bulliciosa oficina era ahora solo un zumbido de fondo mientras ella se concentraba en la pantalla del ordenador, fijando la mirada en el cursor parpadeante como si pudiera darle respuestas a las preguntas que se agolpaban en su cabeza. ¿Por qué estaba siendo tan duro? ¿Por qué creía que podía impresionarle? La fría mirada de Alexander la atormentaba. La forma en que la había rechazado tan fácilmente, como si todos sus esfuerzos no significaran nada, le revolvía el estómago. Se había esforzado mucho, pero no había sido suficiente. Y lo peor era que él la hacía sentir completamente invisible. Para él, ella no era más que una pieza del engranaje, fácilmente sustituible y sin importancia. Sus palabras aún estaban frescas, como una cuchilla afilada que cortaba todo lo que ella había esperado conseguir. Pero entonces sonó en su cabeza la voz que siempre la empujaba hacia adelante, incluso cuando todo estaba en su contra. Levántate. No le dejes ganar. Lea había luchado demasiado para dejar que un error arruinara todo por lo que había trabajado. No iba a dejar que Alexander King ni nadie más definiera sus límites. No era débil, no se rendía fácilmente. Sin embargo, el resto del día se alargó y el peso de las críticas de Alexander la persiguió como una sombra.
Recordó conversaciones privadas que había escuchado sobre él. Se decía que no tenía corazón. Que era despiadado en los negocios y aún más frío en su vida privada. Susurraba lo mismo, describiendo a un hombre que había construido un imperio a costa de los demás, sin dejar más que destrucción a su paso. Y sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, una parte de ella no podía evitar preguntarse si había algo más en él, algo enterrado bajo la superficie. Sus pensamientos se ven interrumpidos por un repentino golpe en la pared del compartimento. Leah levantó la vista y vio a Sara de pie con una taza de café en las manos, con el rostro más serio de lo habitual. «Lie», empezó Sara, con voz suave. «¿Puedo hablar contigo?» Lie asintió con el corazón acelerado. Nunca había visto a Sara tan seria. «Claro, ¿cómo va?» Sara dudó un momento antes de hablar. «Vi lo que pasó antes. Con Alexander. Él no es fácil de impresionar, pero eso no significa que no se dé cuenta de cuánto te esfuerzas. No sé si alguien te ha dicho esto, pero hay más en él que su imagen pública. La gente como él tiene sus propios demonios, ¿sabes?» Leah frunció el ceño. «No estoy muy segura de lo que quieres decir». Los ojos de Sara se ablandaron. «No es que fuera una mala persona. Es solo que no sabe cómo dejar entrar a la gente. Y por eso, es difícil trabajar con él, es difícil acercarse. Siempre ha sido así. He trabajado aquí durante años y lo he visto destrozar a la gente solo por tratar de ser ellos mismos. Pero créeme, él ve el esfuerzo. Se da cuenta. Quizá no de la forma que nos gustaría, pero lo nota». Leah sintió que el nudo de su estómago se aflojaba ligeramente. «Pero, ¿por qué trata a la gente así?» «Es como si se convirtiera en una persona diferente cuando está en una habitación con alguien que no sea miembro de la junta». «Exacto», asintió Sara. «Se esconde detrás de ese exterior frío porque ha sido agraviado. Hay muchas cosas que no sabes de él. Sobre su hija, por ejemplo». Hizo una pausa como si pensara en sus palabras. «Probablemente no lo sepas, pero hace muchos años tuvo una hija. Desapareció cuando era muy pequeña. Fue todo un acontecimiento, su vida se vino abajo después de aquello. Creo que ha estado cargando con eso desde entonces». El corazón de Lie latió más rápido. «¿Su hija?», repitió sorprendida. Nunca había oído hablar de ella. «Sí. No conozco los detalles, pero he oído lo suficiente como para saber que le destrozó la vida. Por eso es como es. Todo ese éxito, todo ese poder, nada de eso le hace feliz. Ha perdido tanto que se esconde detrás de su trabajo». Lie reflexionó en silencio sobre las palabras de Sara. Así que Alexander King no era solo el despiadado director general que ella reconocía. Era un hombre con un pasado doloroso, un hombre que había sufrido una pérdida tan profunda que lo había afectado todo. Tal vez por eso había reaccionado como lo había hecho en la reunión. Quizá no se trataba solo de la presentación, sino de algo más profundo. «No tenía ni idea», susurró Lie, con los pensamientos acelerados. «Pensé que solo era frío. Pero ahora no sé qué pensar. Sé que es difícil de entender. Pero no te rindas, Lie. Eres buena en lo que haces. Al final se dará cuenta. Solo es bueno alejando a la gente antes de que se acerquen demasiado». Lie asintió lentamente, la pesadez de la conversación asentándose en su pecho. «Gracias, Sara. Era importante para mí oír eso. Cuando quieras. Y no dejes que te posea», añadió Sara, sonriéndole cálidamente. «Lo harás bien. Solo tienes que seguir adelante». Cuando Sara se marchó, Lie se recostó en la silla, repasando mentalmente los acontecimientos del día anterior. Siempre había sabido que Alexander era frío, su reputación le precedía. Pero la historia de Sara había añadido una nueva capa a su comprensión. Se preguntó qué clase de hombre habría sido antes del dolor, antes de la pérdida. ¿Habría sido capaz de encontrar la redención? ¿O estaba tan retraído que nadie podía llegar a él? El día avanzaba, y aunque Leah intentaba concentrarse en su trabajo, sus pensamientos volvían una y otra vez a Alexander. No podía evitar la sensación de que había algo más en él, algo oculto bajo su gélido exterior. Y quizás si le daba el visto bueno, podría llegar a él.
Cerca del mediodía, cuando la oficina empezaba a calmarse, Lie recibió un mensaje de texto de su supervisora, la señora Becker. Lie, necesito verte en mi despacho. Inmediatamente. Su corazón se aceleró. ¿Y ahora qué? Cuando llegó al despacho de la señora Becker, ésta le hizo un gesto para que se sentara. Lie, he estado revisando tu trabajo de las últimas semanas, empezó la señora Becker, con voz firme y controlada. Has hecho un buen trabajo. Es más, he hablado con varios supervisores sobre tu potencial. Lie parpadeó, no segura de haber oído bien. ¿En serio? Sí. Incluido Alexander King. Le impresionó tu dedicación y atención al detalle. Me pidió que te diera más responsabilidades. El corazón de Lie latía con fuerza en su pecho. Eso significa. La señora Becker sonrió ligeramente. Eso significa que, a pesar de un comienzo difícil, has demostrado tu valía. Sin embargo, no debes dormirte en los laureles. El trabajo duro no ha hecho más que empezar. Lie salió del despacho de la señora Becker con una sensación de incredulidad. Por primera vez desde que había llegado a King Enterprises, le parecía que las cosas empezaban a ponerse a su favor. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Sara sobre Alexander. Había tantas cosas de él que no comprendía. Y, sin embargo, estaba decidida a probar su punto. No estaba aquí solo para hacer su trabajo. Quería demostrar que tenía lo que hacía falta para superar las adversidades y dejar su huella en el mundo. Por la tarde, cuando la oficina empezaba a vaciarse, Lie respiró hondo y consultó su teléfono. Tenía un mensaje de María. ¿Qué tal el día, cariño? He estado pensando en ti. Hablemos cuando llegues a casa. ¿Te quiero? Lie sonrió. María siempre sabía cómo animarla, pasara lo que pasara. Pero hoy Lea pensaba en otra cosa, su futuro. Ya no se limitaba a sobrevivir, sino que empezaba a prosperar. ¿Y Alexander King? Puede que fuera difícil de doblegar, pero Lie no iba a echarse atrás. Si él iba a poner a prueba su Temple, ella tenía que resistir la prueba. El día siguiente fue diferente. El sol brillaba más de lo habitual cuando Lea llegó a King Enterprises, y el mundo exterior parecía un poco menos abrumador. La pesadez de los últimos días, las duras críticas de Alexander, las dudas sobre su lugar en la empresa, por fin había empezado a remitir. No podía explicarlo, pero algo en ella había cambiado. No era solo el reconocimiento de la señora Becker. Ni siquiera se trataba de los elogios que había recibido de sus colegas. No, se trataba de algo más profundo. Había tomado la decisión de superarlo todo. Al entrar en el edificio, sintió un nuevo propósito, un sentimiento de pertenencia. Tenía un trabajo que hacer y lo iba a hacer bien. El imponente edificio de cristal que antes le había parecido una fortaleza, ahora le parecía más un lugar donde podía hacerse un nombre. Y eso era lo que importaba. Lie subió en el ascensor, intentando reprimir el revoloteo nervioso de su estómago. Hoy era otra prueba. El proyecto en el que estaba trabajando, un análisis crítico del mercado, debía presentarse a la alta dirección. Era una tarea importante y no podía permitirse fracasar. Pero hoy no sentía el peso aplastante de la duda. Hoy se siente preparada. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, se dirigió a su mesa, donde Sebastián ya estaba sentado, con el pelo rizado cayéndole sobre la frente mientras tecleaba en su portátil. Buenos días, sonrió, su voz cálida y familiar. Buenos días, respondió Lea, un poco más segura que el día anterior. ¿Cómo estás? Lo mismo de siempre, Sebastián se encogió de hombros, pero había un atisbo de excitación en sus ojos. Oye, me he enterado de lo de la nueva responsabilidad. Es fantástico. Ya estás ascendiendo en tu carrera. Impresionante. Lea sintió el orgullo surgir en su pecho. Gracias. Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que está pasando aquí. Claro que sí. Tienes la actitud correcta, dijo Sebastián, sonriendo. Solo no dejes que te afecte, ¿de acuerdo? Lie se rió, sacudiendo la cabeza. No voy a comportarme como un pez gordo. Hizo una pausa y miró el reloj de su escritorio. De todos modos, tengo una reunión dentro de un rato. Deséame suerte.
No necesitas suerte. Lo harás bien, le aseguró Sebastián y le hizo un gesto amistoso con la cabeza antes de volver a su pantalla. Los minutos pasaron volando mientras Lea se preparaba para la reunión. Repasó sus notas, asegurándose de que tenía todos los datos a mano. Los análisis que había hecho en los últimos días eran minuciosos y las cifras eran claras. No había motivo para no sentirse segura. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en la sala de reuniones, su teléfono zumbó con un mensaje inesperado. Era de María. Lie, cariño, sé que has estado ocupada. Pero quería recordarte que, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Has trabajado duro para esto. A Lea se le encogió el corazón al leer el mensaje. El apoyo inquebrantable de María siempre había sido una constante en su vida, y el recuerdo del amor de su madre adoptiva hizo que Lea se sintiera más fuerte. Gracias, mamá, susurró para sí misma, sintiendo que recuperaba la determinación. Respirando hondo por última vez, Lea abrió la puerta de la sala de conferencias. Los altos ejecutivos ya estaban sentados, y la señora Becker y algunos otros hablaban en voz baja en un rincón. Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los ojos penetrantes escrutando los papeles que tenía delante, aparentemente absorto en la tarea que tenía entre manos. Lea dudó solo un segundo antes de dar un paso adelante, y todos los ojos se posaron en ella mientras preparaba su portátil. Alexander apenas la miró, pero ella sintió su mirada intensa y calculadora. Buenos días a todos, dice con voz clara, aunque un poco más baja de lo que le hubiera gustado. Comenzó rápidamente su presentación, con las manos firmes mientras pasaba las diapositivas. A medida que hablaba, el nerviosismo que la había invadido a principios de semana parecía disiparse. Sus palabras fluyeron como nunca y los datos que presentó parecieron cobrar vida. Se dio cuenta de que la sala se había animado, los compañeros tomaban notas, intercambiaban miradas e incluso Alexander había dejado de escanear en silencio para prestarle atención. No sabía a qué se debía, pero había algo diferente en aquel momento. No solo estaba haciendo un informe, estaba causando impacto. Cuando terminó, respiró hondo y miró a su alrededor. La señora Becker la saludó con un gesto de aprobación. Mark Rivers, que la había rechazado tan rápidamente, la miraba ahora con un deje de admiración. Bien hecho, Lie, dijo la señora Becker, con voz tranquila pero cálida. Esto es exactamente lo que necesitábamos. A Lie se le agitó el corazón en el pecho, pero mantuvo la compostura. Gracias, señora Becker. Alexander, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se reclinó en su silla, con expresión ilegible. Por un momento hubo tensión en la sala, como si todos estuvieran esperando a que hablara. Por fin habló Alexander, con la voz tan controlada y fría como siempre. Es competente. Las cifras son sólidas, dijo, sus ojos se encontraron brevemente con los de Leía antes de bajar la mirada a la mesa. Pero necesitamos más innovación. Más riesgo. No podemos quedarnos en la zona segura. Espero que investigues más. Muéstranos algo que aún no hayamos visto. Lie tragó saliva y se le encogió el corazón por un momento. Sabía que él no estaría del todo satisfecho, pero la crítica seguía tocándole la fibra sensible. Pero no iba a dejar que eso la quebrara. Ya veo, señor King, dijo ella, con voz llana. La próxima vez trabajaré en refinar el análisis y presentaré una solución más innovadora. Alexander asintió brevemente, pero su mirada era indiferente mientras miraba por la ventana. Los demás presentes empezaron a marcharse, hablando entre ellos. Pero cuando Lie estaba a punto de marcharse, le tocaron el hombro. Era Sebastián, que también asistía a la reunión. Bien hecho, Lea. Has aguantado bien. No dejes que su dura apariencia te engañe, se da cuenta. Solo le lleva un tiempo reconocerlo. Lea sonrió débilmente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Gracias, Sebastián. Lo haré mejor la próxima vez. El resto del día transcurrió como un borrón, sin que la tensión de la reunión la abandonara en ningún momento. Pero cuando estaba a punto de marcharse, ocurrió algo extraño. Al pasar por delante del despacho de Alexander, este estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Por un momento dudó, sin saber si debía acercarse a él. Pero algo en su interior la impulsó a seguir adelante.
Señor King. Llamó suavemente, su voz temblorosa pero segura. Se volvió hacia ella, manteniendo su habitual expresión gélida. Sí, señorita Miller. Solo quería darle las gracias, dijo, con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. Por los comentarios. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Alexander la estudió durante un largo instante, con los ojos ligeramente entrecerrados. No esperaba menos. Hoy has hecho un buen trabajo, dijo, con una voz más suave que nunca. No eres tan ordinaria como pensaba. A Lea se le aceleró el corazón. Antes de que pudiera contestar, él se apartó de la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Pero las palabras no salían de su cabeza. No eres tan corriente como pensaba. No estaba segura de si era un cumplido u otro de sus fríos comentarios. Pero, por primera vez, sintió que podía llegar a él. Lie se sintió realizada al salir de la oficina por la tarde, con las luces de la ciudad titilando en la distancia. Aún estaba lejos de lo que se había propuesto, pero esta noche lo había conseguido. Ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba empezando a prosperar. Y en cuanto a Alexander King, no iba a dejar que se interpusiera en su camino.